22:26 minutos en la República Argentina. Abrimos el bloque Medio Oriente. Y el escudo interceptó misiles que ingresaban a territorio israelí. Actuó inmediatamente. Fíjense las imágenes. Son realmente increíbles. Líbano inició un importante ataque contra Israel, desatando las intensas tareas de la cúpula de hierro. El sistema de defensa avanzado de las Fuerzas de Defensa de Israel, que detuvo ayer una serie de cohetes disparados desde el norte del país. Previo a la llegada de los disparos aéreos, varias ciudades israelíes fueron alertadas con el sonido de las alarmas. El ataque se da luego de un aviso de Irán tras la muerte del líder de Hamas, que se encontraba en el país persa. Estados Unidos había notificado en las últimas horas que todo aquel personal estadounidense o turista que se encontraba en el Líbano debía irse. En lo que respecta al intercambio directo, hubo un intenso cruce de disparos entre Hezbollah y el ejército israelí a lo largo de la zona fronteriza entre el Líbano e Israel, que incluyó ametralladoras pesadas, artillería y ataques con misiles, así como ataques aéreos. Drones y aviones de combate israelíes realizaron 9 ataques contra 7 pueblos y aldeas del sur del Líbano y 3 ataques contra zonas de Hermel, Al-Qasr y el cruce de Matraba en la frontera entre el Líbano y Siria en el este del país. Hezbollah había anunciado el ataque a posiciones israelíes en Galilea Occidental con misiles Katyusha y en las posiciones de Al-Raheb, Al-Marj, Bayat Blida y Al-Smamakwa. Todas estas ciudades y sectores atacados por los misiles. Cientos de manifestantes israelíes se reunieron en Tel Aviv y Jerusalén exigiendo, como siempre lo hacen, un acuerdo para liberar a todos los rehenes retenidos en Gaza. Muchos ondearon la bandera israelí y corearon consignas mientras pedían que se concretara un acuerdo sobre los rehenes. Los familiares de los rehenes ahora piden al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que dimita si no llega a un acuerdo. Criticaron la gestión del conflicto por parte del gobierno, incluidas las guerras con Hamas en Gaza y la creciente tensión con Hezbollah en el Líbano. Según las autoridades sanitarias de Gaza, al menos 39.550 palestinos han muerto en la campaña militar israelí. La ofensiva se desencadenó tras el ataque liderado por Hamas contra el sur de Israel el 7 de octubre, en el que murieron 1.200 personas y 250 fueron secuestradas, según los recuentos israelíes. Una delegación de ese país de alto nivel realizó una breve visita al Cairo el día de ayer en un intento de reanudar las negociaciones para el cese del fuego en Gaza, según informaron fuentes de la autoridad aeroportuaria egipcia. Los funcionarios israelíes regresaron a Israel horas después. La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó a Hamas de intentar añadir cambios al esquema de un posible acuerdo en referencia a una propuesta que el presidente estadounidense Joe Biden presentó en mayo. Hamas ha culpado a Netanyahu diciendo que no quiere detener la guerra. Hamas busca el sucesor de Haniyeh. El movimiento islamista palestino Hamas ha confirmado el inicio de un amplio proceso de consultas para elegir al nuevo jefe político de la organización que ocupará el vacío dejado por Ismail Haniyeh, muerto esta semana en la capital de Irán, Teherán, a consecuencia de un ataque atribuido a Israel. En un comunicado recogido por el diario palestino Filastín, afín a la organización, Hamas asegura que el proceso inicial comenzó a las pocas horas del criminal asesinato de los sionistas. Durante los días siguientes, la oficina política de Hamas y el llamado Consejo de la Shura, un organismo ejecutivo que comprende responsables del grupo en Gaza, Cisjordania, la diáspora y los prisioneros en Israel, comenzaron a convocar un amplio proceso de consulta con vistas a la elección de un nuevo líder del movimiento. Los analistas consideraron que los dos favoritos para sustituir a Haniyeh son el miembro fundador Khaled Meshal y el diputado Jalil Alaya,
aunque el grupo no ha mencionado ningún tipo de lista de candidatos hasta el momento. El Ministerio de Exterior francés recomendó hoy a sus ciudadanos que abandonen urgente tanto el Líbano como Irán cuanto antes por la escalada de tensión en Oriente Medio. Les invitamos a que tomen ya sus disposiciones para abandonar el Líbano lo antes posible, señaló la cartera en un primer mensaje publicado a primera hora de la mañana, donde llamaba la atención en particular a los ciudadanos que están de paso. El ministerio recordó que el contexto es muy volátil y que a pesar de la gran inestabilidad en toda la zona, aún existen vuelos comerciales directos y con escala a Francia desde ese país. A los que tenían planes de viaje al Líbano, Francia les pide que prescindan de ellos, dado los riesgos de la escalada militar en Oriente Medio, y a los que permanecen sobre el terreno les pidió la mayor vigilancia. Solo una hora después, la diplomacia francesa emitió un mensaje similar respecto a Irán, un país para que París advierte de un riesgo de cierre de espacio aéreo y de los aeropuertos. Este llamado se produjo unos días después del asesinato en Teherán del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, atribuido a Israel, y al del máximo comandante del grupo chií Hezbollah, Fouad Shukr, en un bombardeo en el Líbano. Esas muertes han provocado que tanto Irán como la formación armada libanesa, así como los rebeldes hutíes del Yemen, prometan venganza y amenacen con atacar al Estado judío. Hamás sostiene que Netanyahu no quiere abandonar la guerra. Sin embargo, el primer ministro israelí aseguró hoy que está dispuesto a recorrer un largo camino en las negociaciones de acuerdo del alto el fuego con Hamás, mientras las familias de los secuestrados en Gaza y cada vez más miembros de la cúpula de las negociaciones le apremian al primer ministro, al premier, que firme el pacto. Con este mensaje, Netanyahu insiste en la falsedad de una información de la cadena más popular de Israel, Canal 12, según la cual el jefe del servicio secreto israelí del Mossad, David Barnea, le dijo que había un acuerdo listo que debía aceptarse y le acusó de retrasarlo. Barnea, a la cabeza del equipo negociador, habría acusado al primer ministro de desaprovechar la situación de superioridad en la que se encuentra Israel tras la muerte del líder de Hamás, Ismail Haniyeh. Estas informaciones perjudican las negociaciones y lamentablemente tiran arena a los ojos de las queridas familias de los secuestrados. Esto aseguró hoy en el encuentro semanal con el gabinete de gobierno el primer ministro, a quien estas mismas familias le exigen diariamente la firma de una tregua en Gaza que permita el retorno de los 111 cautivos que siguen en manos de Hamás. Netanyahu afirmó que es Hamás quien no acepta los términos más básicos de la propuesta y quienes han introducido decenas de enmiendas. El mandatario reprocha al grupo islamista 3 de sus posiciones: que se nieguen a que Israel pueda volver a la guerra en lugar de firmar un alto el fuego permanente, la demanda de que el ejército se retire del paso de Rafah y el corredor de Filadelfia, la divisoria con Egipto, y que jamás rechace la existencia de un mecanismo de control en Gaza que examine a los desplazados que vuelven al norte de la franja. Los dos últimos puntos permanecen en la frontera entre Gaza y Egipto, y registrar a los palestinos que viajan al norte son las demandas que Israel defendió en la última reunión de su delegación con los mediadores en Roma la semana pasada y que provocaron un cruce de acusaciones entre Hamás y el gobierno de Netanyahu que persiste hasta el día de hoy. Haitham Balidi, el comandante local del brazo armado de Hamás en la localidad cisjordana de Tulkarem, ha muerto como consecuencia de un ataque aéreo de Israel contra el vehículo en el que circulaba junto a 4 acompañantes también fallecidos al norte de la ciudad.
El cuerpo sin vida de Balidi, de 25 años y jefe local de las brigadas Eseldin al-Qassam, es hasta ahora el único cadáver identificado tras el ataque israelí. Su identidad ha sido confirmada por fuentes médicas del Hospital Gubernamental Martir Tabet. El Papa Francisco instó al diálogo para que no se extienda el conflicto en Oriente Medio y afirmó que los ataques dirigidos y los asesinatos nunca serán una solución, en un llamamiento durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Sigo con preocupación lo que sucede en Oriente Medio y espero que el conflicto, ya terriblemente violento y sangriento, no se extienda aún más, dijo Francisco, asomado a la ventana del Palacio Apostólico para el Ángelus. Francisco invitó a tener valor para que retomar el diálogo, para que cese inmediatamente el fuego en Gaza y en todos los frentes y se libere a los rehenes y se lleve ayuda humanitaria a las poblaciones. Aseguró que los ataques, también aquellos dirigidos, y los asesinatos no pueden ser nunca una solución y que no ayudan a recorrer el camino de la justicia y de la paz y generan, obviamente, más odio y venganza. Teherán ha prometido represalias contra Israel después de que presuntamente matara esta semana, con 8 horas de diferencia, al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, y al jefe militar del grupo libanés Hezbollah, Fouad Shukr, en Beirut. Basta, hermanos y hermanas, no sofoquéis la palabra del Dios de la paz. Dejad que ésta sea el fruto de la Tierra Santa, de Oriente Medio y del mundo entero. La guerra es siempre una derrota, exclamó Francisco. Bueno, Estados Unidos fortalece el discurso. Sostuvo que está listo para todas las posibilidades en Medio Oriente. Lo dijo hoy un alto funcionario estadounidense en medio de temores de que estalle una guerra entre Irán e Israel. Tras el anuncio del Pentágono sobre un aumento de la presencia de fuerzas militares en Medio Oriente, el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Finner, así se pronuncia, afirmó: nos estamos preparando para todas las posibilidades. El Pentágono está movilizando medios significativos hacia la región para prepararse para lo que pueda ser nuevamente la necesidad de defender a Israel de un ataque, mientras simultáneamente trabajamos muy duro desde la diplomacia para desescalar esta situación, pues no creemos que una guerra regional sea de interés para nadie en este momento, añadió en declaraciones. Estados Unidos movilizó más barcos de guerra y aviones de combate para proteger a sus tropas y a su aliado Israel de amenazas iraníes y de grupos sostenidos por Teherán, como el palestino Hamas y el libanés Hezbollah. Washington teme una escalada regional tras el asesinato del líder de Hamas, horas después de que Israel acabara con la vida del jefe militar de Hezbollah en Beirut. Y Estados Unidos sufre una baja económica importante. El movimiento Houthi de Yemen, alineado con Irán, derribó el dron estadounidense MQ-9 sobre la provincia de Saada, en el norte del país. Esto lo afirmó a Reuters dos fuentes del grupo del domingo, el día de hoy. El grupo El Domingo, el día de hoy. El ataque sería el primero reivindicado por los hutíes desde que Israel llevó a cabo un ataque aéreo de represalia contra el grupo en el puerto de Hodeida. Reuters no pudo verificar la forma que fue derribado, de forma independiente obviamente, el lugar ni la fecha en el que se filmó el video.